Hoy son días que ponen a prueba nuestra resiliencia y capacidad de adaptación. En pocos días cambia nuestra rutina y nuestra vida. Hoy el mundo cambia y nosotros con él. La sonrisa se volvió nuestra mejor arma. Las paredes de nuestro hogar son nuestro mundo y la tecnología es el puente que nos mantiene unidos. Es imposible ignorar la realidad. Las cifras son reales y saber que el mundo no volverá a ser el mismo nos da miedo. Recuerda que desde pequeño has hecho de lo desconocido algo conocido. No sabías caminar, andar en bici, manejar y lo lograste. Hoy te pido que seas tú ante la situación que estamos viviendo, que te mantengas positivo. Da tu mejor cara a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros y clientes. A ti mismo recíbete con una sonrisa. Hoy, ser más fuertes por tu país, porque el comercio exterior se siga manteniendo y funcionando, dando pronta respuesta para estar presente y apoyar a los clientes que se sientan acompañados en estos tiempos de cambio. Nosotros te aplaudimos y estamos orgullosos del magnífico trabajo que estás haciendo. Gracias por ser parte de la familia, porque TLC son ustedes. Be safe, porque sin ti no hay TLC. 2020, a reserva de todo lo que ha pasado de la pandemia, pues yo creo que el Banco Mundial lo dará a conocer ahora en este año en el que estamos, ¿no? Y bueno, pues aquí ustedes podrán ver en la parte izquierda, en donde se listan en un momento dado los países, y vemos que México se posiciona en el número 53 a nivel global y el número 54 en lo que viene siendo en la parte de aduanas. Y esto pues es importante porque nos permite rankearnos a nivel internacional. Sabemos que en el caso de nuestras aduanas, por lo menos lo que hemos visto en donde, bueno, pues se ha implementado y se ha invertido en temas de infraestructura, cuestiones que tienen que ver con tecnología para agilizar el despacho de las mercancías. Adicionalmente, bueno, pues en el caso de nuestro país también forma parte del acuerdo de facilitación comercial de la Organización Mundial de Comercio, que bueno, pues esto le permite a nuestro país pues alinearse a los procedimientos, a los estándares, las directrices que establece la Organización Mundial, en este caso de Comercio, ¿no? Y vean, aquí obviamente es del 2018 porque pues, no ha salido en el 2020, sale cada 2 años. Y aquí, bueno, pues nos permite hasta cierto punto compararnos con los países que en este caso, si lo comparamos en cuanto a circunscripción territorial, vemos cómo México pues es más grande que esos países. Sin embargo, estos en particular, pues, están mejor rankeados en temas de aduanas, de logísticas, de tiempos de despacho, de temas de trazabilidad, que son los aspectos que en este caso evalúa el Banco Mundial, ¿no? Entonces, la intención, pues, es llegar en un momento dado a estos índices, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, en el sexenio anterior, pues se hablaba de una aduana colaborativa y en cuanto a las relaciones de empresa-autoridad, se hablaba también de una aduana competitiva, de una aduana transparente, de una aduana global. Y lo que vemos ahora en el tema de las aduanas es que el eslogan, por lo menos desde 2018, inicios del 2018, que es finales del 2018, que fue cuando entró el nuevo gobierno, cambió un poco el eslogan y es más enfocada a temas de corrupción, ¿no? Aquí la parte importante, ¿no? Pues es que se ha tratado de alguna manera de perseguir, ¿sí? O de controlar pues, todo el ingreso ilegal de mercancías, ¿no? Pues aquí, evidentemente,
dependiendo del sexenio en el que estamos, pues son los rubros que, bueno, pues van a ir analizando e implementando ciertos controles dentro de las aduanas, ¿no? Pues esto ya lo ubican ustedes. En nuestro país hay alrededor de 49 aduanas, pero no es que sean 49 aduanas, recuerden que son 49 aduanas, pero cada aduana tiene sus secciones aduaneras. Si verificamos ahí el apéndice 1 de las reglas generales de comercio exterior, pues vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Tijuana, que tiene lo que viene siendo el Chaparral, que es una zona de pasajeros, en el caso del área de carga, que es Otay, y también en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana. Entonces, cada aduana es factible que tenga algunas secciones aduaneras y andamos, y además de los puntos de inspección, ¿no?, que vienen en el artículo, que vienen en el anexo 25 de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, no solamente se concentra en esas 49, ¿no?, sino que son más puntos que existen para el tema de control de mercancías. Aquí, si ustedes pueden ver, también es importante, sobre todo en temas de recaudación. Ahorita vamos a ver algunos puntos, que hubo una recaudación baja en tema de lo que viene siendo el impuesto al valor agregado, pero aquí lo vemos por aduana, cuáles son las aduanas más importantes en temas, por ejemplo, de recaudaciones de impuesto al valor agregado, que tenemos la aduana de Laredo, después la de Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos, por ejemplo, así de manera general en cuanto a recaudación, ¿sí?, ya en volumen de millones de pesos. Entonces, ahí ustedes pueden ver las cifras. Y esto, bueno, pues como les digo, pues es importante tanto en la parte de valor agregado y el impuesto especial de producción y servicios, que son los impuestos que se recaudan más, y ahorita les voy a explicar por qué. Miren, esta parte también es relevante porque recordemos que México forma parte del Acuerdo de Facilitación Comercial, que se incorporó en febrero de 2017. Ya ahora en 2019, pues se cumplieron, en este caso, 2 años, ¿no?, de su entrada en vigor. Y bueno, pues aquí la parte, bueno, no, ya estamos en el 2020, ¿no? Ya no empezamos en el 2019, estamos en el 2020, ya 3 años de su entrada en vigor. Y lo importante es que se hizo un estudio en cuanto a lo que viene siendo la facilitación y la agilidad sobre el cruce de mercancías. De manera particular fue en 3 aduanas, cada aduana dependiendo del tipo de tráfico que es donde que tienen el volumen más alto de operaciones. Por ejemplo, tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México, que es el tráfico aéreo. El caso de la aduana de Laredo, que es la aduana terrestre, por donde más se lleva a cabo despacho de mercancías, y en el caso de Manzanillo, que es el puerto marítimo pues, más importante actualmente de nuestro país, ¿no? Entonces, ese es un estudio que se llevó a cabo y concluyó en este caso en el 2019 como parte del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Vean, evidentemente, en el tema del despacho aduanero, pues el pedimento pues es el documento, yo creo que más importante para llevar a cabo estos procedimientos de importación y exportación. En el informe trimestral, que es el 4º informe trimestral del 2019, vean cómo cerramos este periodo, en donde se llevaron a cabo 6.8 millones de pedimentos de importación, y en el caso de 2.6 millones de exportación. O sea, vean cómo año con año se va incrementando el volumen, en este caso, de las operaciones de comercio exterior. Y aquí, si ustedes revisan, en cuanto a la parte tributaria, pues que es muy, muy relevante, ¿no?, el tema de la recaudación en las aduanas. Vean, hubo un pequeño margen de diferencia de 2018 con respecto a 2019. Evidentemente, todo esto pues, tiene que ver con las problemáticas a nivel internacional, en el sentido de que entre menos
menos ingresos haya, pues hay menos comercio, y si hay menos comercio, pues evidentemente hay menos flujo de bienes, en este caso en las aduanas. Vean aquí otro dato relevante, es relacionado con el tema de la recaudación, ya lo vimos ahorita a nivel general. Sin embargo, aquí identificamos cuáles son los impuestos indirectos más importantes en temas de aduanas. Vemos el impuesto al valor agregado, que representa casi el 70% de recaudación en nuestro país en los procesos de importación. Sin embargo, si comparamos con respecto a 2019, hay menos 8.1%. Entonces quiere decir esto que hubo menos recaudación a nivel global. Vamos a esperar cómo se refleja ahora en el primer trimestre de 2020 con respecto a 2019, ¿no? Que probablemente, dado el tema de la pandemia, seguramente hay una menor recaudación. Y el segundo impuesto, pues más importante, es el impuesto especial sobre producción y servicios, con el 23.1%. ¿Ok? Ahorita, de manera general, esta lámina la voy a pasar. Lo que necesitamos entender nosotros en un momento dado es la división del despacho aduanero. El despacho aduanero, básicamente lo podemos, para efectos de estudio, identificar por fases, es decir, los actos que realizamos previos al despacho, lo que ocurre durante el despacho, es decir, una vez que se activa el mecanismo de selección automatizado, hasta lo que viene siendo el postdespacho, es decir, cuando en este caso sale de lo que es el recinto fiscal, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí, ahorita lo vamos a comprender, más adelante viene la misma lámina, y que bueno, es parte de lo que debemos de estudiar para profundizar, como les digo, en esos temas de aduanas. Vean, miren, en el glosario de términos aduaneros siempre hablamos del despacho aduanero, más bien lo identificamos aquí en la OMA como procedimientos aduaneros. Es como en Estados Unidos, ¿no? Que son Customs Procedure, que básicamente eso es el despacho, y aquí son las formalidades aduaneras necesarias para poner las mercancías importadas a libre disposición, o para colocarlas bajo otro régimen aduanero, o también para exportar. Aquí es un concepto muy básico, pero que tiene mucho significado, sobre todo porque cuando hablamos de formalidades, nosotros identificamos actos y formalidades, es decir, presentarnos ante la autoridad aduanera con una declaración, que esa declaración puede ser detallada, puede ser no detallada, puede ser con autodeterminación de contribuciones o sin autodeterminación de contribuciones. Es decir, cuando presentamos nosotros un pedimento consolidado, ¿no? que es un formato muy general, o cuando presentamos un aviso electrónico de importación o de exportación para aquellas empresas que son operador económico autorizado en modalidad CECIT, o en el caso cuando presentamos un pedimento completo, es decir, un pedimento normal. Evidentemente, la formalidad de hoy en día es que esto se presenta ya sea a través del documento de operación para despacho aduanero, que es el formato DODA, o en su caso, el gafete único de identificación, que se maneja bajo el esquema del Proyecto Integral de Tecnología Aduanera, que es el famoso PITA, ¿no? Entonces, esas formalidades, evidentemente, pues se tienen que poner, se tienen que llevar a cabo para poder importar esas mercancías. Aquí también nos habla de colocarlas bajo otro régimen, que es cuando utilizamos regímenes suspensivos de impuestos, es decir, una importación temporal, que después hacemos un cambio de régimen, o un tránsito de mercancías, que después lo hacemos una importación definitiva, o un régimen de depósito fiscal, que cuando se hace la extracción se puede hacer a importación definitiva, o importación temporal, o a exportación, ¿no? Entonces, les digo, ese es un concepto bastante amplio, ¿no? Luego entramos ya un poco más a detalle a la parte que viene siendo lo que es el despacho aduanero, y voy a comentar algunos puntos en base a las láminas que vayamos viendo. Sin embargo, hay una parte que a mí me parece muy, muy relevante, que es un concepto que se introdujo en el 2013,
que es el despacho en contingencia. Este despacho en contingencia, pues sabemos que se lleva a cabo cuando hay un tema de caso fortuito o de fuerza mayor. Cuando hablamos de caso fortuito, estamos hablando de hechos por el hombre, no sé, un tema que se fue la luz de la aduana o algún hackeo como el que recientemente sufrió la ventanilla única, ¿no? Estamos hablando de un caso fortuito, y un caso de fuerza mayor, pues es esto, como ahorita lo de la pandemia. Esto es un caso de fuerza mayor, un caso eh, de la naturaleza, ¿no? Un acto, se le llama en derecho un acto de Dios, ¿no? Fuerza mayor. Entonces, por lo tanto, bueno, pues se ven impedido el que se desarrollen ciertas actividades, ¿no? Como lo que hemos visto, por ejemplo, en algunas gestiones, sobre todo trámites de salud, ¿no? Y de todas las dependencias, ¿no? Que muchas de ellas se establecieron plazos de suspensión de actividades y que van a reanudar hasta ahora el 20 de abril, que les comento que ya estuve viendo ahí en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que parece ser que se van a ampliar, en este caso, por ahí del 5 de mayo. Entonces, esto es un tema que, bueno, pues que es importante. Ahora, sabemos que cuando se actúa bajo el tema de contingencia, en el caso del despacho aduanero, pues es cuando se tiene que llevar, en este caso, el aviso de consolidado, el pedimento. Algunos de ustedes yo creo que les ha tocado, en donde estos documentos pues van firmados, se tiene que declarar el identificador OC. Ya actualmente el identificador OC, que es operación en contingencia, se indica si es una, si es una contingencia de ventanilla, si es una contingencia, en este caso el sistema electrónico aduanero, ¿no? Cuando hay temas ahí del acuse de valor, o propiamente es de la aduana, ¿no? Entonces eso ya se tiene que identificar. Evidentemente no hay una, ¿cómo se llama? Una transmisión, por ejemplo, del acuse de valor, por lo tanto se tienen que declarar completos ahí los datos de la factura. Y vean, si hacemos un comparativo con lo que señala la ley, ¿no? Que la ley te dice, el SAT establecerá mediante reglas lo procedente en relación con el uso del sistema electrónico aduanero. Sin embargo, esto no se publica mediante reglas, ¿no? Se da a conocer a través de una hoja informativa y que, bueno, pues ha ido variando en algunos puntos, ¿no? También cuando los van, en este caso, actualizando. Y esto, pues, es, como les digo, un elemento que nosotros tenemos para poder llevar a cabo lo que es el despacho cuando hay un tema, les digo, de caso fortuito o de fuerza mayor. Bueno, aquí lo que vamos a ver son algunos elementos del despacho. Si tienen alguna duda, igual también pueden escribir aquí en los mensajes, pueden poner algún comentario y con gusto también ahí los voy, en este caso, leyendo. Bueno, miren, aquí lo que intento describir, pues, es a través de ciertos elementos que componen la definición de despacho aduanero o procedimiento aduanero. ¿Cuáles son los que tienen, ¿no? Esos actos y formalidades? Aparece que aquí, pues, estamos hablando de actos jurídicos, actos, en este caso, administrativos. Un acto jurídico que es una manifestación de la voluntad que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Un acto jurídico, un acto unilateral de la autoridad, ¿no? Que reconoce cuando un importador exportador pues pretende llevar a cabo una operación de comercio exterior, le acepta en un momento dado la documentación. Y evidentemente las formalidades pues son todo lo, por ejemplo, en el caso del despacho, antes de que se lleve a cabo, pues hay fases que tenemos que cumplir, ¿no? La fase de elaboración del acuse de valor, la fase de elaborar el pedimento, de presentarlos vía electrónica al prevalidador, ¿no? A esta entidad prevalidadora autorizada por el SAT, de transmitirlos electrónicamente al validador de operaciones de comercio exterior. Ya una vez que tienen las firmas correspondientes, se lleva a cabo lo que es el pago electrónico de comercio exterior a través del depósito referenciado, ¿no? Que se llevó a cabo su
su última modificación ahora en noviembre del 2019. Y bueno, pues se imprime el documento y pues se tiene que presentar, en este caso, ante las autoridades aduaneras para efectos de activar el mecanismo de selección automatizado. Sin embargo, esos procedimientos son cuando las mercancías se presentan físicamente, pero hay operaciones en las cuales esto no es así. Por ejemplo, lo que son los pedimentos virtuales, en donde no hay una presentación física de las mercancías ni de la documentación aduanera, en términos de la 4321 de las reglas de comercio exterior, ¿no? Clases de pedimentos V1. También, por ejemplo, en los cambios de régimen, en las regulaciones de mercancías, en las operaciones de importación por cables, por gasoductos o cualquier otro tipo de ducto en donde las mercancías no se presentan físicamente ante la aduana. Y pues evidentemente lo que se presenta aquí es la documentación y todo, si el momento dado que se tenga que cumplir con la obligación del reconocimiento aduanero, pues esto será de manera documental. Aquí también otra parte importante es que siempre cuando estamos hablando de procesos de importación y exportación, estamos hablando de mercancías, de bienes tangibles. Los bienes intangibles, ahorita vamos a ver, hay una tesis de un tribunal colegiado en donde también hace referencia a lo que viene siendo el caso de los intangibles. Sin embargo, todo aquello que es objeto de introducción por una aduana, en algunos otros países dice se trata de bienes corpóreos o se trata de bienes que se puedan, en este caso, clasificar en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, serán objeto de su introducción por las aduanas, ¿no? No así en el caso de los intangibles. El caso de tipos de tráfico, que ya sabemos, el tráfico marítimo, el caso del aéreo, del terrestre, hay una división ahí en cuanto al lo que viene siendo el ferroviario, la parte también del fluvial y en el caso de algún otro medio ¿cómo se llama? Por ejemplo, el tráfico por la vía postal, ¿no? Que también está considerado como un tráfico aduanero. En el caso de los regímenes aduaneros, que ahorita brevemente los vamos a comentar, a lo mejor para algunos es muy básico, ¿no? Pero realmente la verdad que estos elementos tienen que profundizar mucho. El tema de los regímenes aduaneros regulados en el artículo 90, el tema de aduana o el recinto fiscal, ¿no? Pues este lugar donde la autoridad lleva a cabo sus actos de fiscalización. En el caso de las autoridades aduaneras, saber quiénes son las autoridades aduaneros, los operadores o usuarios del comercio exterior. Aquí, bueno, pues estamos hablando del importador, exportador, ¿no? De los poseedores, de los consignatarios, de los tenedores, ¿no? O de los remitentes en el caso de exportaciones. Y, bueno, pues de los representantes legales del despacho, que básicamente tenemos actualmente lo que es el agente aduanal, la nueva figura que se incorporó en nuestra ley aduanera el 25 de junio del 2018, que entró en vigor el 22 de diciembre del 2018, que es la agencia aduanal, y bueno, pues el representante legal del despacho de mercancías es quien lleva a cabo el despacho directo, que es en términos del artículo 40, ¿no? El representante legal del despacho. Vean el concepto de mercancías, aquí brevemente, lo identificamos nosotros cuando habla de productos, de artículos, de efectos, cualesquiera otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o reductibles a propiedad del particular. Todo esto es objeto de operaciones de importación. Productos, bueno, pues algunos argumentan que el tema de la clasificación es en función al tipo de sector, ¿no? O sea, dependiendo del grado de elaboración, por eso habla de productos, artículos. En el caso de efectos estamos hablando básicamente de mercancías que son propias de los particulares, ¿sí? Tradicionalmente en el tema de efectos los vamos a encontrar, por ejemplo, en la regla 9 de las complementarias, cuando hablamos de los efectos por tráfico de vía postal, y otros bienes, ¿sí? Entonces, esta parte, aun cuando estos no se puedan enajenar o no puedan, en un momento dado, no los pueda poseer, ¿no? Se van a considerar, en este caso, mercancías. ¿Okay? En el caso de que no se consideran mercancías,
Aquí recordemos que el tema de los ataúdes y las urnas, siempre que contengan, en este caso, cadáveres o sus restos, no se consideran mercancías para efectos de importación, ¿sí? Para efectos, y evidentemente al no ser mercancías, por eso es que no se graban con un impuesto general de importación o exportación. El tema de las piezas postales obliteradas, aquí las que están marcadas o selladas, pues en este caso tampoco se consideran mercancías. Entonces esto es muy importante, y sobre todo la parte que tiene que ver con muestras o muestrarios, porque a veces decimos, oh, es que es una muestra, ¿no? Y vemos el producto, cuando decimos, mándame una foto de esa muestra, y pues vemos un producto, vemos un producto, pues que está en perfectas condiciones. No, pues es que es una muestra porque no se lo voy a cobrar, en este caso, a quien se lo voy a dar, ¿no? Y pues evidentemente no, o sea, acuérdense que el tema de las muestras, pues dice que deben de ir rotas, desgastadas, inutilizables, y que evidentemente no sean con objeto de comercialización, no deben de tener valor, y pues se habla que el valor mínimo debe ser $1. Hay una fracción en específico de las operaciones especiales, ustedes ya la conocen ahí, la 9801001, ¿sí? Muestras y muestrarios. Entonces, es muy importante el tema de las muestras. Esa es una tesis solamente, que hubo una interpretación ahí por un tribunal colegiado en materia penal y administrativa, en donde pues, ellos interpretan que aun cuando se trate de bienes intangibles, debe de llevarse a cabo un pedimento de exportación. Yo creo que es falta ahí, desde mi perspectiva, de nociones de qué es el tema del despacho, porque imagínense un bien intangible, clasificarlo en el sistema armonizado sabiendo que estamos tratando de puros bienes tangibles, ¿no? Entonces, desde esa base, no podemos ni asignar, en este caso, a algo que no podemos clasificar, y que no podemos asignar una fracción arancelaria que podamos llevar a cabo una operación de importación o exportación. Pero bueno, son interpretaciones. Eso ya lo acabamos de comentar, ¿no? Los tipos de tráficos que tenemos, y en el caso de los regímenes aduaneros, pues ya los identificamos. Acuérdense que el régimen aduanero es un destino que se le da a las mercancías. Aquí vean brevemente, estamos hablando de los definitivos, estamos hablando de los temporales, del depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación, recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Hay un séptimo régimen aduanero, todavía no se ha abrogado, la ley de zonas económicas especiales, ahí está, en stand-by. De hecho, no creo que se vaya a abrogar porque, pues, acuérdense que fue creado un organismo descentralizado, que es el que va a administrar lo que viene siendo el istmo de Tehuantepec. Entonces, ese probablemente, pues, va a ser si bien es cierto, se eliminaron las 7 declaratorias de las zonas económicas especiales, puede ser que se designe a este istmo de Tehuantepec, a este organismo centralizado, que se vaya a considerar como una zona económica especial, pero bueno, pues eso tendría que estar publicado, para mi gusto, en el Diario Oficial de la Federación. Aquí me ponen una pregunta. Buen día, ¿qué pasa en caso de que no se realizan los R1 para agregar los COBES una vez que termine la contingencia? Ok, esto que menciona nuestro colega, pues es muy importante. Acuérdense que todo lo que está en principio, en hojas informativas, en boletines, en oficios, circulares, todo lo que no esté publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ya sabemos que no es factible, por un principio de legalidad, no es factible que la autoridad en un momento dado lo sancione. En principio lo va a querer hacer. Evidentemente, el tema de la contingencia genera una carga posterior para lo que viene siendo tal vez el importador, el exportador, porque la agente aduanal, al momento de presentar lo que viene siendo la rectificación, pues va a generar un honorario, pues no la va a querer en un momento dado absorber lo que viene siendo la agencia aduanal. Entonces, ¿qué va a querer hacer con ese cargo? Pues realizárselo al importador exportador, ¿no? Entonces, si nos apegamos estrictamente
pues vemos que no es factible que sea sancionado por la autoridad, porque pues no está contemplado dentro de la ley aduanera. ¿Y por qué afirmamos esto? Bueno, pues porque existe en un momento dado pues una hoja informativa. Ahora, si lo evaluamos desde la parte, ¿cómo se llama? Si lo evaluamos desde la perspectiva de que en un momento dado se vaya a llevar a cabo, o sea, quiero ponerles un ejemplo, más bien como de cumplimiento. O sea, estamos hablando de la parte de compliance, en donde se supone que yo debo de actuar de manera preventiva, de acuerdo a mis lineamientos, de acuerdo a mis directrices, de acuerdo con la política de la empresa, y si esas directrices son preventivas, es decir, voy en un momento dado a presentar lo que viene siendo esas rectificaciones, porque necesito cargar los e-documents, necesito que la autoridad tenga toda esa información, en este caso estadística, y el día de mañana que llegue una revisión de gabinete, no sé, una carta de invitación, pues la autoridad cuente con toda esa información. Entonces, en un momento dado, si actúo de esa manera, pues yo tendría que absorber lo que viene siendo los costos de la rectificación, porque es más un tema de cumplimiento. Y, o sea, ser prospectivo es la parte de compliance, ¿no? Pero si lo veo como que hoy me va a afectar el tema de los honorarios, entonces ahí hay un punto importante. Evidentemente, sobre el otro punto, el que aquí menciona nuestro doctor Máximo Carvajal, ¿no? Es el padre del derecho aduanero, ¿no? No puedo argumentar en este caso nada. Sin embargo, lo que pasa es que en el tema de este séptimo régimen aduanero, a lo mejor propiamente, yo sé que en otros países se conocen como zonas francas, por ejemplo en Estados Unidos, que son las zonas libres, los free trade zones. Ahí hay un tema interesante, ¿no? Que yo creo que ahorita sería profundizar en esa cuestión. Sin embargo, bueno, es un tema sumamente trascendental, y sobre todo, bueno, pues no ha salido, ahorita no pudiera hablar de un régimen aduanero porque pues no está en el artículo 90, ¿no? Sin embargo, haciendo a lo mejor un derecho comparado con respecto a otros países, que muy bien lo acaba de sacar, hay un libro de Derecho Aduanero parte 1 y parte 2, que fue publicado por Tirant Blanche, en donde, bueno, pues el doctor Máximo hace un análisis exhaustivo desde el punto de vista histórico y actual sobre ese tema. Entonces, aquí el tema es que lo podemos decir que pues no se ha utilizado. O sea, es un tema que no se ha utilizado en nuestro país, porque pues, realmente de las 7 declaratorias de zonas económicas especiales, pues las eliminó el actual gobierno. ¿Ok? Aquí los regímenes aduaneros, visto desde la perspectiva de claves de pedimentos, ¿no? Que también somos muy técnicos a veces al hablar de que estoy haciendo una 1, un G1, estoy haciendo un IN, una F, ¿no? A veces somos muy técnicos en esa cuestión, y ya pues nosotros de alguna manera identificamos lo que vienen siendo las claves de pedimentos, ¿no? Una de las partes siempre de análisis previo que nosotros tenemos que realizar son 2 temas fundamentales. El tema de la parte tributaria, ¿no? Las contribuciones al comercio exterior, y los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de medidas no arancelarias o regulaciones o restricciones no arancelarias. Aquí de manera breve identificamos por régimen aduanero cuáles son las que en un momento dado se deben de causar, tanto en régimen definitivo como en aquellos que son considerados como suspensivos de impuestos, ¿no? Entonces aquí lo vemos de manera general, y también en el caso del cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias, son algunas de ellas, que va desde los temas de la Secretaría de Economía
Acuérdense que a veces en términos estrictos, pues decimos que es una regulación, regulación y restricción no arancelaria, pues todo aquello que no sea un arancel. Sin embargo, para efectos de clasificación del artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior, únicamente contempla lo que son permisos, autorizaciones, certificaciones. En el caso de las medidas de salvaguarda, en el caso del mercado de país de origen, en el caso ¿cómo se llama? De las cuotas compensatorias, todo eso, para efectos del 17 de la Ley de Comercio Exterior, son una regulación y restricción no arancelaria. Es decir, quedaría fuera todo lo que controla en un momento dado el Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, lo que son los padrones, los sectoriales, las cuentas aduaneras, el tema de esta ley para la prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, sabemos que en la práctica, pues todo esto pues, nos establece un control adicional que debemos de tener y pues bueno, son de manera general cómo se describe lo que vienen siendo, les digo, estas medidas no arancelarias, ¿no? El caso de las autoridades aduaneras, pues nosotros debemos de identificarlas desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Que es quien tiene las facultades, en este caso, para en un momento dado eliminar lo que son las aduanas, la parte de lo que viene siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y evidentemente su órgano desconcentrado, y que ya sobre esta estructura ya ha habido incluso algunos comentarios por algunos analistas, ¿no? Que probablemente a lo mejor se debe modificar haciendo un comparativo con respecto a otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos depende del Homeland Security temas de las aduanas, en otros países depende de lo que viene siendo, por ejemplo, el caso de Chile, es un órgano desconcentrado, al igual que el SAT, ¿no? Pero el servicio, lo que es el Servicio Nacional de Aduanas, y bueno, esa es la estructura en el caso de México, ¿no? Para que ustedes la identifiquen, que es una administración general, aquí nomás es para que lo vean, y bueno, pues cuál es dentro de la Administración General de Aduanas, que ahorita preside el senador Ricardo. Entonces aquí nomás para que ustedes vean, ¿no? Cómo está estructurado. Aquí cómo está estructurado la General de Auditoría de Comercio Exterior, pues que también es muy importante, que iba a desaparecer y siempre pues no desapareció, ¿no? Los usuarios legitimados para actuar en las aduanas, pues les digo, aquí está el agente aduanal, en donde de manera así breve, pues es el autorizado pues, para llevar a cabo el despacho de las mercancías por cuenta ajena a través de una patente. En este caso emite el SAT, ¿no? Aquí, a diferencia de lo que viene siendo ahora ya la agencia aduanal, o sea, la figura de agencia aduanal, que está hablando de una autorización que debe estar integrada por lo menos por un agente aduanal, que debe ser una sociedad exclusivamente civil y que debe ya tener dentro de su estructura ciertos aspectos de cumplimiento y de mejores prácticas, ¿no? Son uno de los puntos que tiene que cumplir conforme lo establece el 167D de la ley aduanera, ¿no? Los representantes legales, pues aquí acuérdense que todavía hay lo que son los apoderados aduanales. Si bien es cierto, fue una figura que quedó derogada, también lo es que aquellos que tengan la autorización podrán conservar todavía, pueda conservar la vigencia, pues hasta que no, en este caso, no sé, iba a decir ya no trabajen, ¿no? Ya no desempeñen esas funciones. Sin embargo, pues todavía pueden llevar a cabo las actividades de apoderado aduanal, ¿no? Pero está esta nueva figura, que es el representante legal, y que básicamente pues son para ciertas empresas que deciden incorporar dentro de su organización lo que viene siendo el despacho de mercancías, ¿no? Llevar a cabo el despacho. Hay otros así operadores rápidos para irme esta cuestión que usted ya mucho lo conoce, el que es el transportista, ¿no? El que lleva a cabo el traslado de la mercancía. Tema de los freight forwarders, ¿no? También muy importante, el importador, el exportador, temas de propietarios, los consignatarios de las mercancías, el destinatario, evidentemente,
a veces, por ejemplo, en el caso de las comercializadoras, ¿no? Que es muy común que, por ejemplo, realizan la importación, ellos no son el comprador o fungen como ser el comprador, pero hay un tercero, que es el destinatario, quien es el que va a recibir las mercancías. El caso del dictaminador aduanero para el tema del no intrusivo, ¿no? El tema de los pasajeros que también participan cuando traen, en este caso, su equipaje o todo lo que son los efectos. El caso del poseedor y tenedor, que ahora con la reforma al artículo 52 de la ley aduanera, pues, pues son considerados como responsables solidarios. Y aquí, miren, vemos el tema del 43 de la ley aduanera, vemos el 43, que sufrió un cambio importante, sobre todo porque sabemos que cuando se activa el mecanismo de selección automatizado, pues lo que se presenta en un momento dado, pues es otro documento que se conoce como el DODA o el documento de operación para despacho aduanero, que o sea, ese documento DODA pues sustituye a diversos documentos, que es la relación de documentos propiamente, la impresión simplificada del pedimento, que recordemos que también el pedimento pues ha tenido diversos cambios desde cuando los presentábamos, estoy hablando del 2000 a la fecha, cuando los presentábamos en 4 tantos, después salió el pedimento único, después la impresión simplificada del pedimento, y ahora que se presenta a través de este documento que se conoce como, les digo, como el formato DODA, y que bueno, que ha evolucionado hasta en cuanto a que se graba toda la información en un número de integración, en este gafete único de identificación del transportista, ¿no? Y básicamente eso fue lo que se hizo aquí. O sea, el pedimento, o en su caso, el aviso de consolidado, pues se presenta ante la autoridad para activar el mecanismo de selección automatizado, pero vean cómo dice el 43 de la ley aduanera, en donde señala que elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías en el pedimento o en el aviso ante la autoridad y se activará el mecanismo de selección automatizado, ¿no? Déjenme ahorita, creo que viene en esta parte, no, en esta parte de aquí, en donde para efectos del pedimento, pues también señala el 64 del reglamento que se puede presentar algún otro documento. Acuérdense que hay una distinción realmente en el artículo 2 de la ley aduanera, en donde habla de documento, en este caso electrónicos, a los documentos digitalizados, ¿no? Entonces, esto pues es también un elemento importante, porque es lo que se presenta hoy en día para poder activar lo que es el mecanismo de selección automatizado. Hay otra fase que a mí me parece sumamente relevante, que es la prevalidación, que son esos 302 pesos que pagamos hoy en día y que se llevan a cabo de manera parcial. Por ejemplo, por un lado pagamos 238 pesos en el pedimento, ustedes lo pueden ver ahí como un ejemplo, una figura que surge en el 2002 y pues que prácticamente llegó para quedarse, que desde mi perspectiva contraviene lo que establece en este caso, el acuerdo de facilitación comercial en cuanto a cobros que en un momento dado adicionales que se realizan para llevar a cabo el despacho. Sin embargo, bueno, pues también esa parte es importante porque no se ve en algunos otros países, ¿no? Aquí, de manera breve, esto ya lo conocen ustedes, que es la activación del mecanismo de selección automatizado. Les digo, esto aquí lo estoy presentando cuando es a través de tráfico terrestre, puede ser algún otro tipo de tráfico, y en un momento dado aquí lo estoy también mostrando cuando se lleva a cabo mediante mercancías, porque como les digo, puede ser presentación del documento sin mercancías. Y aquí la intención, bueno, pues son la activación del mecanismo, que va a tener 2 resultados, aunque sabemos en la práctica que hay un famoso amarillo, y ese amarillo pues es cuando probablemente hay un error en la lectura
del documento y que la autoridad, bueno, pues se reserva, o sea, hace que ingreses y se reserva para revisar cuál fue el problema en un momento dado, que no haya sido leído el DODA o en su caso el PITA, y cuando hay un error, pues evidentemente sanciona porque te hace que lleves el documento correcto, y ahí hay una sanción por omisión de documento y presentación extemporánea, que es casi siempre la multa tradicional que te aplica la autoridad. Y bueno, pues aquí les digo, ya sabemos que si me toca, en este caso verde, pues es desaduanamiento libre, y en el caso de si me toca reconocimiento aduanero, que es el rojo, si me toca desaduanamiento libre, pues ya en teoría me voy. Sabemos que la autoridad no limita las facultades de comprobación, aun cuando me haya tocado desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero en términos del 43. Y en el caso de que me toque rojo, pues ahí hay un tema, ¿no? La autoridad me va a revisar, si detecta alguna irregularidad. Pues las irregularidades tradicionalmente pueden ser de dos tipos. Digo de manera general porque puede haber otras, pero de manera general es si hay un error en el acuse de valor, pues ya sabemos, en el caso de las sanciones de COBE, de los 22,900 pesos, y pues prácticamente aquí estamos hablando de un procedimiento administrativo de irregularidades en materia aduanera. Si hay una omisión de contribuciones, que también sería otro tipo de sanción, o en su caso, cuando me ubico en los supuestos del 151 del embargo precautorio, que ahí pues la autoridad pues levanta un acta circunstanciada, y pues se inicia el famoso procedimiento administrativo en materia aduanera que prácticamente todos queremos que no nos suceda, ¿no? Entonces, les digo, hay tres supuestos. El primero es que revisa la mercancía y todo está bien. El segundo es que encuentra una incidencia, pero esa incidencia es menor, por lo tanto, pues solamente es una multa leve, ¿no? Dentro de la clasificación que maneja el doctor Máximo en su obra, habla de las infracciones leves y de las graves, ¿no? Pues una leve es un dato inexacto, ¿no? Un acuse de valor, y en un momento dado, una grave, pues ya estamos hablando de una sanción, por ejemplo, de omisión de regulación o restricción no arancelarias, que habla del 70 al 100% del valor de la mercancía. En el caso de una omisión del impuesto general de importación, que estamos hablando del 130 al 150% de los impuestos omitidos. Y bueno, pues cuando estamos hablando ya en otras materias, les decía, de la omisión de regulación de restricción no arancelarias, que también pues amerita, no solamente es el tema de la multa, sino también amerita el embargo precautorio de las mercancías, aunque pues sabemos que se puede presentar, en este caso, la documentación de manera extemporánea, de acuerdo con las facilidades que nos da las propias reglas, ¿no? Sobre todo las 3721 y 3722. Ha habido cambios importantes dentro del despacho de mercancías, sobre todo el tema que tiene que ver con el levantamiento de actas parciales en términos del 153 en donde la autoridad, pues sabemos que si detecta alguna irregularidad y es mucha la mercancía, puede durar hasta 5 días, ¿no? Que era un tema que ya se encontraba dentro del artículo 200 del reglamento de la ley aduanera. Sin embargo, ahora con la reforma, pues se contempla en el 153A, y es algo que ha afectado, pues, en este caso a los importadores y exportadores, ¿no? Entonces, si sucede esto, por ejemplo, si hay una incidencia, pues ya se levanta el acta, la infracción o el procedimiento que se tiene que seguir, ya notificando en este caso al agente aduanal o al importador o exportador. Si no hay incidencias, pues ya la mercancía en un momento dado sale, ¿no? Y de esta manera, les digo, esto que les acabo de explicar, pues ya básicamente se concentra en estos puntos, ¿no? Es decir, cuando hay un
hay un procedimiento de importación y exportación, pues evidentemente va a haber fases que tenemos que cumplir y se puede llevar a cabo, como les digo, una incidencia. En este caso yo aquí les pongo un PAMA, y evidentemente también pues hay fases que se tienen que cumplir dentro de este procedimiento, una vez que las mercancías en un momento dado pues sean objeto de embargo, hasta que concluya, que son durante los 4 meses, evidentemente siempre que se den a conocer las pruebas y alegatos durante los primeros 10 días, y pues la autoridad tiene para resolver, en este caso, 4 meses. Entonces, hasta aquí ya vamos a concluir, ¿sí? Se va a cumplir lo que viene siendo la hora. No sé si tienen algún comentario sobre este tema. Les digo, son aspectos muy básicos, pero pues que hoy en día se siguen utilizando, ¿no? O sea, tal vez a lo mejor otros ya tienen más experiencia en el área y dicen, pues está muy básico, ¿no? Pero los que apenas van iniciando en el tema y pues deben de comprender desde el inicio hasta que concluye como les digo, el despacho aduanero de las mercancías. No sé si tiene algún comentario o si quieren escribir algo. A ver, dice, ¿en dónde puedo consultar las constancias circunstanciadas de hechos que nos levantan cuando se toca reconocimiento aduanal? Bueno, pues esas, realmente lo que son las actas circunstanciadas, o sea, te la entregan en documento. No considero yo que las vayas a ver en ventanilla o que las vayas a ver en caso de tu buzón tributario, a menos de que sean, más bien que sean temas de visitas domiciliarias, ¿no? Pero de reconocimiento aduanero, pues te las van a dar en papel en el momento de que bueno, acá en el tema bueno, cuando yo hablaba del sistema electrónico aduanero, en el caso el otro, más bien del sistema de administración de bienes, de enajenación de bienes, que ahora ya lo comenta aquí Silvia, ¿no? Que es el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado, ¿no? Es que esa es también otra cuestión muy importante cuando la autoridad, pues en este caso, enajena los bienes, ¿no? Y que también fue modificado la ley aduanera para únicamente en el caso de que se enajenen, pues devolverte el monto a lo que los vendió, ¿no? Ok. Bueno, si no hay en este caso algún otro comentario, pues muchísimas gracias. Les digo, fue una plática así de manera general y con gusto pues nos vemos ahí en la próxima sesión.